¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Hoy como invitada la tenemos a Margarita Stolbizer, que es la líder del partido político GEN. Es diputada nacional y también candidata a presidenta para las elecciones de octubre. Ella levanta la bandera del progresismo y le vamos a preguntar entonces qué es el progresismo para ella. También sus ejes de campaña tienen que ver, escuche bien, con la igualdad y la decencia. Por supuesto que le vamos a preguntar qué tiene que ver o qué sentido le quiere dar a la campaña con estas dos palabras tan importantes. Como propuesta para solucionar el tema de la pobreza, dice que hay que hacer un shock de viviendas. Por supuesto nos va a explicar cuál es esta propuesta. Pero por supuesto que vamos a hablar también de las elecciones de Santa Fe de este fin de semana, cuando todavía no sabemos los resultados definitivos, y le vamos a preguntar entonces cuál es la importancia de esta elección para la elección de octubre. Bueno, todo esto luego de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Así que... Bueno, y aquí estamos con Margarita Stolbizer. Como les dije, Margarita, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, un gusto para mí. Bueno, qué bueno. Por supuesto que vamos a hablar de la elección de Santa Fe de este fin de semana, pero primero que todo, mira, Margarita, yo que te conozco y he seguido tu trayectoria, sé que sos una mujer sólida, con fuertes convicciones, coherente, la verdad que vos hacés lo que decís también. Pero a mí me da la sensación de que todavía no llegamos a conocer la verdadera Margarita, pero la esencia. Así que quizás es una cuestión nuestra que todavía no te preguntamos, no te hicimos las preguntas necesarias, ¿no? O sea que después me vas a decir, y no ahora, ¿qué pregunta necesitas que yo te haga o que necesitas que el periodismo te haga para darte a conocer? Pero eso al final. Bueno. ¿Dale? Pero ahora empezamos entonces, ¿por qué la política? ¿Por qué te iniciás en la política siendo abogada vos? En realidad me inicié en la política antes de ser abogada, porque tengo muchos años en la actividad. Yo estaba en el colegio secundario y ahí tomé la decisión que me gustaba la política. Yo leía mucho historia,
tenía profesores en el colegio que me introdujeron en el estudio de la historia, y la historia me fue comprometiendo con la realidad, con el presente, así que estaba esperando tener 18 años para afiliarme al Partido Radical, donde yo me inicié. Entonces fue mucho antes que la decisión de ser abogada. Después llegué desde luego a la práctica política, digamos, y ya haciendo una actividad casi profesional de la política, porque bueno, he ocupado distintos cargos, así que bueno, uno ya va profesionalizando su actividad, y fui dejando más de costado mi profesión de abogada para dedicarme de lleno a la política. ¿Y por qué la UCR? Primero, soy una convencida que la política es la herramienta de transformación de la realidad desde una visión bastante integral. ¿Esto por qué lo digo? Porque uno, sobre todo cuando es joven, tiene vocación de cambiar, tiene vocación de hacer cosas, sobre todo esa vocación que los jóvenes tienen, la utopía, digamos, siempre de un mundo más justo. Lo bueno cuando uno llega adulto y no cambia esas utopías, y uno sigue trabajando, digamos, con la utopía del mundo más justo, ¿no? Y bueno, yo trato todos los días de hacer esto. Y en ese momento eso era sobre todo lo que me movilizaba. Uno tiene a veces la vocación de hacer cosas y dice, bueno, lo hago a través de una cooperadora, lo hago a través de una organización social. La política da una visión mucho más integral, digamos, se pueden hacer muchas más cosas al mismo tiempo. Como yo te decía, la verdad es que el estudio de la historia es lo que me llevó a mí a compenetrarme de que el radicalismo era la fuerza política que me expresaba, que me representaba. ¿Sos de familia radical vos? Mi familia es radical, pero yo no fui llevada por ninguno de ellos. Mi mamá no tenía militancia política, mi papá falleció cuando yo estaba en el colegio, así que ninguno de ellos me llevó a mí de la mano. Sí, mi casa era un hogar donde se hablaba de política, se leía mucho de política y de historia también. Y a mí la historia me comprometió con eso, que tenía que ver con una visión sobre todo humanista y antropocéntrica de la política, que es el ser humano, la persona como centro de la acción política, ¿no? Y el radicalismo respondía a esto, un radicalismo que había luchado contra el fraude, un radicalismo que tenía una visión muy humanista sobre todo de las cosas, desde el respeto de las instituciones, pero siempre pensando en la democracia social, ¿no? La democracia como garantía de los derechos sociales. Y eso que fue la razón por lo que alguna vez me afilié y empecé, son las mismas que sostengo hoy. No, bueno, te voy a decir entonces, ¿por qué te fuiste del radicalismo? Bueno, el radicalismo yo sigo pensando que es un partido de principios y de ideas, y yo siento que pese a haberme ido, me llevé conmigo los principios y las ideas, pues yo sigo sosteniendo esas mismas cosas. Sin embargo, me pareció, y esto no está tan alejado de lo que viene ocurriendo a través de una crisis muy fuerte de los partidos políticos en general y el radicalismo también, se fueron transformando en máquinas electorales, donde fueron perdiendo el papel de intermediador entre la sociedad y el gobierno y el que gestiona, y terminaron siendo máquinas para ver cómo se consiguen votos, cómo se ubican amigos en las listas, y perdió vocación de poder, vocación de transformación sobre todo. Y bueno, yo fui teniendo diferencias cada vez más marcadas respecto de las estrategias electorales del radicalismo. No me equivoqué, porque si no creo que me estaría yendo ahora. Mirá vos. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Y por qué levantás la bandera del progresismo? Y por sobre todas las cosas, y esos los dos grandes la pilares. gran pregunta que te hago entonces, ¿qué es el progresismo, no? Claro, claro. Nosotros hemos ubicado nuestra propuesta política sobre dos grandes pilares. Después de ahí vienen los programas, las políticas, las propuestas. Los dos pilares son igualdad y decencia. Y esos son justamente lo que nos identifican a nosotros, con aquellos viejos principios que yo abracé en el radicalismo, y también obviamente con la idea de una democracia social, que es la bandera del progresismo. El progresismo, en definitiva, es buscar, apuntar hacia el progreso de las personas, no solo en términos individuales, sino en términos colectivos, y pensar en el papel del Estado como el gran igualador. El Estado es el que tiene que poder garantizar a todas las personas las mismas oportunidades de progreso. Los países, sobre todo con gobiernos de tipo socialista, socialdemócrata, son los que dicen eso, la igualdad como horizonte, y entonces el Estado tiene que distribuir bienes y servicios en condiciones de igualdad para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Después está en si se tienen o no las capacidades, si se aprovechan o no las oportunidades, pero el Estado no puede negarle a nadie la posibilidad de su progreso y de su felicidad, ¿no? Margarita, ¿y el
kirchnerismo no es progresista? No, la verdad es que el kirchnerismo instaló un relato de sí mismo, haciéndole creer a mucha gente durante mucho tiempo que eran progresistas o que eran transparentes incluso alguna vez. Cuando uno hace la evaluación de los 12 años de gestión, se da cuenta que ese relato se derrumba y atrás está la realidad. Un gobierno que, habiendo tenido todo el poder, por ejemplo, no reformó nuestro sistema impositivo, y hoy los que menos tienen siguen siendo los que más pagan en términos proporcionales. A pesar de los grandes beneficios que se les dio en todo estos tiempos pero es que los más vulnerables. Incluso si uno analiza cuáles son los beneficios, si uno se detiene, por ejemplo, sobre algo muy visible, la asignación universal, que es sobre lo que el propio gobierno alardea tanto. Yo digo, la verdad, a mí se me caería la cara de vergüenza si después de 12 años, con tanto enriquecimiento, con tanta plata, tuviera que seguir diciendo que la gran bandera del gobierno es la asignación universal, que no le cambió la vida a nadie. No sacaron a nadie de su situación de pobreza durante todo este tiempo, sino que al contrario, han construido cada vez una clientela más fuerte que depende de eso cuando eso no le resuelve la vida. Entonces, la otra cuestión que nosotros criticamos mucho es que la asignación universal no es universal, y esa política focalizada apunta a darle al pobre porque es pobre y en su condición de pobre, y no reconocer un derecho al que es un ciudadano. La política social universal es la política que se da a todas las personas para garantizar ese piso de igualdad que tienen que tener. No es que recibe el hijo del pobre porque es pobre y lo obligo a hacer la cola para ir a cobrar, sino que todos los niños tienen que tener el acceso a ese ingreso por su condición de ciudadano, ¿no? Son cuestiones conceptuales. La verdad es que la presidenta nos cuente que su patrimonio aumenta todos los años porque tiene plazos fijos, que no pagan impuestos en un lugar donde el IVA es el 21% y es el que pagan igual los pobres y los ricos, con el impacto que tiene en el bolsillo de un trabajador, el 21%, y que no es en el mismo que el que tiene riquezas enormes, ¿no? Entonces, no hay progresismo. Y la otra cuestión es que se choca absolutamente de frente la idea o el relato del progresismo con los funcionarios enriquecidos en su vida personal. Imposible de justificar las fortunas en las que viven en un país donde la verdad no se puede hacer semejante fortuna si no es de la mano de la corrupción. Insisto, además, en un país donde no hay sacado de la pobreza a las mayorías. Y Margarita, ¿qué pasa cuando, bueno, los candidatos mejor posicionados, vamos a decir, Scioli, Macri, también lo vamos a contar a Massa, seguramente vos decís que no son progresistas, son más de tendencia a la derecha. Claro. Está bien, pero son los que tienen mayor caudal de votos en este momento. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la sociedad argentina tiene más que ver con una tendencia hacia la derecha que hacia el progresismo? No, me parece que la sociedad argentina es bastante diversa, y lo que hace es ir fluctuando también en la medida en que los propios candidatos ofrecen cosas diferentes. Y acá yo creo, y me parece que vos lo marcabas también recién cuando me preguntabas por el progresismo del kirchnerismo, el kirchnerismo instaló esta idea y le ha hecho mucho daño al progresismo, porque entonces la gente dice, no, ya probamos con estos que eran progresistas, más vale ahora probemos con otro. Bueno, nosotros lo que decimos es que vamos a darle sentido y contenido al progresismo para que la gente sepa que la búsqueda del progreso es combatiendo la pobreza y garantizando el acceso al conocimiento, sobre todo la educación, el acceso al conocimiento y al saber es la gran política hacia la igualdad, ¿no? Y este gobierno no lo es. Entonces no creo que haya un corrimiento de la sociedad, la gente va buscando. Y lo otro es que hay que mirar un poco en función de los otros candidatos. Los otros candidatos llevan una inversión económica enorme, con apoyos de todo tipo, económico, financiero, mediático, y la verdad ninguno está más del 20%, 25, 30, dicen algunos. Hay que ver cuánto de todo eso tiene cierto. Lo que quiere decir que la verdad no hay ninguno que haya despegado demasiado. Y bueno, nosotros estamos ahí en esa pelea. Me parece que con hoy menos plata, la campaña con menos recursos. Hoy todavía estamos mucho más parejos. Margarita, para dar un ejemplo, ¿qué país en este momento tiene un gobierno progresista? Para contarle al público y para hacer referencia, ¿no? Con cómo es el progresismo. Digamos, uno no puede soslayar lo más cercano que tiene. En Chile gobierna Michelle Bachelet, que es una presidenta socialista, la verdad, una persona seria, extraordinaria, que además ha demostrado cómo ella fue resolviendo en gran medida el tema de la pobreza y hoy avanza hacia una discusión mucho más de fondo sobre la igualdad, por ejemplo. Sobre el otro lado, digamos, de nuestra frontera, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, que tiene además
además características muy notables para nosotros. Es un gobierno muy construido sobre la base de los consensos. A mí me ha impactado mucho tanto Tabaré Vázquez como la presidencia de Mujica, personas que salen a hablarle a los empresarios y al mundo rodeado de los líderes de la oposición. No hacen un gobierno con prescindencia de los líderes opositores, claro. Al contrario, porque lo que da confiabilidad, credibilidad, previsibilidad a un país es eso de decir, bueno, hay determinadas políticas que sostenemos todos de la misma manera, son gente de diálogo, de consenso y obviamente con un ideal muy claro de lo que es el progresismo. Brasil exactamente lo mismo, donde primero Lula, después Dilma. Bueno, y si vamos hacia otros países, obvio que muchos de los países europeos, hoy claro. Posiblemente Francia sea el más llamativo, ¿no? Alemania es un caso distinto porque hay una presidenta que ella proviene de sectores más conservadores, pero la socialdemocracia ha hecho un acuerdo de gobierno y hoy hay un gobierno de coalición. El ministro de Economía es un ministro que pertenece a la socialdemocracia y hay un entendimiento. Pues me parece que además lo que nuestro país necesita es madurar mucho más sobre de qué manera se gobierna. Acá este es un gobierno con un criterio muy absoluto del ejercicio del poder, que cree que puede prescindir de todos, no habla con nadie, no dialoga con nadie, y tampoco hay que irse al otro extremo, que es la discusión que hay hoy, de que hay que mezclarse. Bachelet y por un lado y Tabaré Vázquez por el otro son gente que tiene diálogo permanente con los partidos de oposición y gobierna con ellos. Ahora, nunca se les ocurriría hacer una lista juntos, por ejemplo. Entonces hay que encontrar un equilibrio, que es el gobierno del diálogo, del consenso, de la cooperación, pero eso no significa mezclar las listas y repartir cargos como una torta, ¿no? Seguramente estás hablando de esta alianza entre PRO, la UCR, también la coalición cívica. Claro, que no te gusta para nada. Más que no me guste, no, lo que digo es por qué nosotros estamos afuera. Claro. La gente dice, bueno, pero acá hace falta dialogar, pero por supuesto que sí, nosotros fomentamos eso, hay que salir del clima de crispación, de la confrontación permanente hacia una cultura del diálogo y de la cooperación. Yo imagino que si gano, lo primero que hago es convocar a los demás, elegir 4 o 5 lugares del mundo y salir a recuperar la imagen de la Argentina en el mundo, entrego todos los organismos de control a los opositores y a veces que hay que construir esa cultura de la cooperación. Ahora, lo que no me pueden pedir es que haga una lista con ellos. Bachelet no haría una lista con Piñera. Ahora, la verdad es que hablan, consultan, dialogan, ¿no? Margarita, bueno, vamos entonces a los ejes de tu campaña, como vos recién señalaste, la decencia y la igualdad. ¿Qué querés decir con todo esto? ¿No? Palabras muy importantes. Sí, la igualdad, como decía recién, es pensar sobre todo en los derechos sociales de las personas y en que la democracia y el papel del Estado tienen que conducir en ese sentido. Nosotros también decimos los 2 ejes de nuestra propuesta programática, muy vinculado con lo social, es la educación y el trabajo. Argentina necesita recuperar ese viejo sueño de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es que los hijos nos superen a nosotros. ¿Y cómo lo hacían? Con el esfuerzo del padre, el hijo llegaba a la universidad y con sus estudios conseguía un trabajo digno, decente, que le permitía progresar también. Esas son las 2 cuestiones que hay que recuperar. Hemos perdido el valor de la educación y de la calidad de la educación que el Estado tiene que garantizar a todas las personas y la decencia en el trabajo. Hoy la mayoría del trabajo es el trabajo indecente, le llamamos al trabajo que otros llaman en negro, no claro. Protegido, ilegal, ¿no es cierto? Precario, sí. Sobre todo. Entonces hay que volver a eso, eso es lo que nos dio a nosotros identidad como país. Y el tema de la decencia tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, no es simple moralina, digamos. Cuando hablamos de decencia, hablamos de honestidad, hablamos de transparencia, pero como valores colectivos, no solamente individuales. No sirve ser una persona individualmente honesta en una sociedad corrompida. Hay que construir una cultura de valores humanos y morales, pero que formen parte de una identidad colectiva. Y la decencia también es, dice una nueva filosofía política, una forma de pararse frente a la realidad y entonces la decencia es no aceptar que en una sociedad unas personas puedan ser humilladas por otras. El gobierno indecente o la sociedad indecente es la que tolera que algunos sean excluidos de sus derechos fundamentales, ¿no? Bueno, yo vengo diciendo en este programa que es una sociedad indiferente a problemas profundos de la Argentina, como puede ser la corrupción, la pobreza. Entre la indiferencia y la indecencia... Vos decís la indecencia de la sociedad, entonces, una palabra más fuerte. Así es.
Porque además creo que hay que entender siempre el costo social que hoy tiene la corrupción. La plata que se va en el bolsillo del corrupto es la plata que se descuenta al tren Sarmiento, que termina con la muerte de 52 personas en un accidente. La plata que se llevan los corruptos es con la que no se hacen las viviendas sociales que la gente necesita, o no se hace la infraestructura necesaria en las escuelas o en las rutas. Se mejoran los hospitales. Tiene costo social, exactamente. Margarita, ¿y cuál es esta propuesta que tienen, que se llama el shock de viviendas, ¿no? Hablan de la vivienda digna, bueno, para todos los argentinos, ¿no? Porque es la base también para que uno se pueda tener una familia, se pueda educar, tener un buen trabajo. Sí, por sobre todas las cosas, porque trabajar en el tema de la vivienda nos permite mirar muchas cuestiones, fundamentalmente la social, ¿no? Porque pocas cosas hay que a una persona le den tanto sentido de identidad como es tener un pedazo de tierra y una casa. Por eso cuando hablamos de vivienda también hablamos de muchas cosas, no es solamente la casa, es la regularización del dominio. Hay mucha gente que vive en condiciones de precariedad porque no es propio su pedacito de tierra, y está más que probado que cuando la gente sabe que tiene la estabilidad del terreno, que nadie la va a sacar, invierte, edifica, acomoda las cosas. Entonces, se estabiliza. Claro, la vivienda implica regularización dominial, la infraestructura, los servicios básicos también. Nosotros, y estas son las cosas que yo digo, ¿por qué no son progresistas los Kirchner? Bueno, 12 años y sigue habiendo lugares donde el 90, el 100% de la gente no tiene cloacas, no tiene agua potable, toma agua contaminada. Entonces no pueden hablarme de progresista cuando ellos se han llenado de plata, viven en los lujosos departamentos del Puerto Madero, y sigue habiendo gente a 20 cuadras de donde viven ellos en Puerto Madero que vive en condiciones infrahumanas en realidad. Entonces los servicios de infraestructura, el hábitat, el medio ambiente también, todas esas cuestiones tienen que ver con la vivienda. Pero el tema de la vivienda tiene la otra cara también, que es cuánto genera en términos de trabajo. Todo el trabajo legítimo que hay por detrás de los programas de vivienda. Nosotros tenemos también un proyecto que es la recuperación, la expropiación y recuperación del Banco Hipotecario Nacional. Este es un gobierno que ha hecho muchos con el tema de las estatizaciones o reestatizaciones, la verdad, y terminan siendo nuevos negociados. Los mismos protagonistas hicieron negocio con las privatizaciones y ahora hacen negocios con las estatizaciones. Bueno, yo creo que hay que poner sobre la mesa el tema del banco hipotecario para que sea realmente una herramienta destinada a garantizar a todas las personas el acceso a la vivienda. Acceso a crédito. Claro. Y nos vamos a la política. ¿Qué pasó en Santa Fe? Porque, bueno, todavía no está el resultado definitivo. Digamos que generó mucha polémica. Dentro de 10 días vamos a ver entonces cuál es el resultado, ¿no? Sí, nosotros veíamos que iba a ser una elección muy pareja y ese fue el resultado. El socialismo en Santa Fe suele tener, digamos, un sistema de encuestas y después de mesas testigo que les da unos resultados muy precisos, y ahora fue así. Ellos veían una elección muy pareja en la cual nosotros creemos haber ganado por un poquito. Eso dijo el escrutinio provisorio. Nosotros estamos seguros que eso se va a confirmar en el definitivo. Ahora, de todos modos, es necesario llegar a un resultado indubitable, digamos. Entonces habrá que recontar todo lo que haya que contar para terminar con un resultado sobre el que no pueda haber ningún tipo de duda, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la importancia de esta elección para tu elección del 25 de octubre? Muchísima. No tanto por mi elección, para mí esto no es un desafío personal ni solamente electoral. Yo estoy convencida que la Argentina tiene y necesita tener una expresión política de lo que es el progresismo, y bueno, Santa Fe nos permite a nosotros tener no solo una territorialidad donde uno se para, sino un gobierno que puede mostrar también, con gente muy honesta, que se ha preocupado siempre sobre todo por las cuestiones que tienen que ver con lo social. Entonces, la verdad es que es digamos, un lugar desde donde pararnos extraordinario, porque nosotros decimos, bueno, realmente hoy hay una esperanza para que el progresismo pueda en algún momento ganar el gobierno nacional, trasladando obviamente esta experiencia de Santa Fe, que no es la única. Nosotros vamos a tener un caudal de votos muy importante también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hoy esto ya está medido, digamos, entonces es sin ninguna duda para nosotros muy importante, porque es, insisto, la convalidación de un proyecto político que los demás candidatos no expresan. Está bien. ¿Y cómo cae cuando Lilita Carrió dice que tus votantes
o digamos estar fuera de esta polarización que es Scioli y Macri, va a ser perderlo a Macri? A ver, nosotros no trabajamos para que gane o pierde otro. La verdad es que yo trabajo para poder triunfar nosotros, pero sobre todo para expresar a toda esa gente. A mí me llama la atención incluso algo que podría ser más una actitud propia del kirchnerismo, eliminar competidores, provenga justamente de alguien que me hace todo el discurso del republicanismo y después dice, no, se tiene que retirar de la carrera. Están pagando campañas a través de las redes sociales que dicen, Margarita, bajate de la candidatura. Me parece una cosa inconcebible, porque además ya la candidatura ni siquiera es algo mío personal. Hoy yo expreso a muchas personas que creen en esta expresión de un determinado pensamiento y que no se sienten representadas por los otros. La gente me para en la calle y me dice, no tengo a quién votar si vos no estás, no puedo votar ni Macri, ni Massa, ni Scioli, son lo mismo. Entonces, me parece que es muy poco democrático y republicano decir, bueno, toda esta gente no tiene que tener representación para que gane Macri. ¿A título de qué? ¿Y a quién van a convencer de que Macri es mejor de lo que podemos ser nosotros? Yo creo que lamentablemente Carrió, como principal responsable, fue quien destruyó esta gran esperanza que era el Frente UNEN. Cuando nosotros constituimos el UNEN y se presentó hace un año atrás, en abril del año pasado, el Frente UNEN medía 24 puntos y Macri 8 puntos, la verdad. En lugar de haber alimentado eso, que hoy sería una historia muy clarita donde el Frente UNEN de centroizquierda estaría compitiendo con el gobierno, la verdad es que lo que hicieron fue debilitar el Frente para ir a alimentar una opción como la de Macri. Y Macri no es tan distinto a los que están. Cuando uno mira el abuso en el manejo de los recursos para la publicidad y la propaganda personal, lo mismo que hace Scioli hace Macri. La forma en que han beneficiado a empresarios de obra pública, el juego. Hay una concepción del Estado como botín que comparten y son exactamente iguales. Bueno, Margarita, la música. Entonces te hago esa pregunta, o decime cuál es la pregunta que les falta a los periodistas hacerte para conocerte más. Yo creo que soy como bastante llana y simple como para que me conozcan en una conversación, pero a mí siempre me gusta hablar sobre el futuro, porque en definitiva eso es la gran apuesta que uno hace mirando para adelante. Yo creo mucho en la Argentina y no me gusta que la posición que uno traduzca sea una posición negativa, porque soy crítica de lo que hay. Entonces siempre me gusta que me pregunten cómo miro y trabajo para el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Gracias a vos. Y suerte en las elecciones. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.